Veamos, vamos a ver hechos y cambios históricos en América entre 1930 y 1970. Vamos a responder cada uno las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que sea importante estudiar los hechos del pasado? ¿O qué nos ayuda a saber lo que ha sucedido en otros países de América y por qué? Recuerde que nosotros debemos de conocer lo que ha pasado en nuestra historia para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, ¿verdad? Entonces, por eso es de suma importancia, pero usted me va a responder ahí lo que usted considere necesario. Veamos, dice, el perfil de América a partir de la década de 1930 incluye diversos momentos importantes. El primero tenemos la Gran Depresión Económica en 1929, originada en Estados Unidos. Luego tenemos la instauración de dictaduras militares en algunos países latinoamericanos. Aquí en nuestro país había dictaduras, ¿verdad? La mayoría de militares eran presidentes. Luego dice, miren, luchas sociales por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. También hubieron cambios geopolíticos generados por la Segunda Guerra Mundial, creación de la Organización de las Naciones Unidas. Mire el origen y desarrollo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Europeas, Socialistas Soviéticas, la URSS, o sea que se dio la Guerra Fría. Luego, mire la creación del programa Alianza para el Progreso ALPRO, impulsado por el presidente de Estados Unidos John Kennedy, y la implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones ICI, propuesto por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. A veces nosotros decimos, o sea, las decisiones de otros países no nos afectan a nosotros. Pues si usted se fija, sí, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario todo lo que está pasando, es necesario que nosotros estemos pendientes de las noticias para que veamos qué decisiones se están tomando a nivel mundial y de qué manera nos pueden repercutir a nosotros, ¿verdad? Dice, mire, estos fueron algunos momentos importantes que se dieron en 1930. Dice, estos son algunos acontecimientos mundiales que influyeron en América en 1930 y 1970. La Revolución Rusa, que se dio en 1917. Esta revolución pone fin al régimen zarista y en 1992 se crea la Unión de las Repúblicas Socialistas soviéticas, estableciendo un régimen que implementó la abolición de la propiedad privada y el control total del Estado sobre la economía. Miren la Revolución Rusa, Rusia tenía el control de todo, ya no había propiedad privada. Así se inicia una época particular de influencias globales que alcanzó fuertemente a América. Luego tenemos, miren, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto armado duró de 1939 a 1945. Hagamos cuenta cuántos años. O sea que duró, veamos, 6 años, ¿verdad? Al finalizar, dice, el mundo se bipolarizó entre dos potencias. Quedó la potencia Estados Unidos y la URSS, las cuales protagonizaron la Guerra Fría. Esto contrajo como consecuencia procesos revolucionarios que contribuyeron a la instauración de regímenes militares en América. Mira, dice, en 1959 triunfó la Revolución Cubana, la cual fue el resultado del movimiento de izquierda dirigido por Fidel Castro. Trajo como consecuencia la instauración de un sistema comunista que ha durado más de 50 años. En 1961 nace en Nicaragua el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional, impulsado por la Revolución Cubana y con fuerte ideología marxista-leninista que era característica de las URSS. Mire, hubieron, decíamos, en esta época diferentes dictaduras militares, eh, las cuales fueron un sistema de gobierno en el cual todos los poderes políticos se centraban en un solo individuo, por lo general un militar. Algunas dictaduras militares que se generaron en América entre 1930 y 1970 son
Tenemos en Cuba la de Gerardo Machado y Morales en 1925 a 1933 y Fulgencio Batista de 1940 a 1944 y luego 1952 y 1959. Tenemos también en Uruguay a José Luis Gabriel Terra Leivas de 1931 a 1933 y luego de 1933 a 1938. Si se fijan, aquí no hay un sistema democrático en el cual se decía que duraba 5 años, ¿verdad? Sino que aquí, mire, estas dictaduras militares, ellos decidían después a quién colocaban en el gobierno, ¿verdad? De preferencia un sustituto o un hijo o un pariente de ellos, ¿verdad? Luego, mire, en Nicaragua la familia Somoza de Baile, que estuvo desde 1939 a 1979. Imagínense cuántos años estuvo esta familia en el poder en Nicaragua. También, mire, tenemos en República Dominicana, tenemos Rafael Leónidas Trujillo de 1930, 1938 y 1942 y 1952. Tenemos en Brasil, o sea que en toda América se dieron las dictaduras, ¿verdad? Brasil, Getúlio Vargas de 1930 a 1945 y 1950 a 1954. Y no crean que nuestro país estuvo exento, miren. Maximiliano Hernández Martínez estuvo de 1931 a 1944. Veamos. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, dice, este modelo fue propuesto con la finalidad de disminuir la dependencia de América de los productos manufacturados europeos, es decir, traer la industria hacia América. Pero en América Latina no entró en vigencia sino hasta finales de la década de 1950 y se implementó en la década de 1960. Esto implicó la necesidad de crear acuerdos comerciales o los llamados mercados comunes centroamericanos, ¿verdad? Entre los países de la región americana con la finalidad de ampliar sus mercados internos, ampliación de barreras arancelarias a los productos europeo y el financiamiento internacional para la naciente industria. Entonces veamos, aquí tenemos tres aspectos, tres acontecimientos que se desarrollaron en esta época. Vamos a ver qué decíamos que era la Guerra Fría. Ajá. ¿Cuál será? Ayúdenme, chicos. ¿Qué es la Guerra Fría ahí? Leamos. Ajá. La Guerra Fría, si se recuerdan, decíamos que era la división bipolar del mundo originada por Estados Unidos, ¿verdad? O sea que aquí le vamos a pasar una flechita aquí por Estados Unidos y la URSS, ¿verdad? Ok, vamos a irlo haciendo. Ok, Guerra Fría, división bipolar del mundo originada por los Estados Unidos y la URSS. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a ver dictadura. ¿Qué es dictadura, chicos? Ajá. El sistema de gobierno. Vamos a colocarle sistema de gobiernos en el que todos los poderes políticos se centraban en un solo individuo. Luego, la Revolución Rusa, que es lo que estableció un régimen que implementó la abolición de la propiedad privada y el control total del Estado sobre la economía, ¿verdad? Luego dice, en la parte 2, dice, complete el esquema con acontecimientos relacionados con el modelo EASY. Modelo EASY, veamos, se implementó en la década, ¿en qué década, chicos? En la década de 1960, ¿verdad? Aquí tenemos que ir a buscar a nuestro libro a ver la información. 1960. Ok, ¿cuál fue la finalidad de este modelo?
La finalidad fue disminuir la dependencia de los productos de América de los productos europeos, ¿verdad? Entonces vamos a escribir disminuir la dependencia de América de los productos manufacturados europeos. Es decir, traer la industria hacia América. Hacia América. Ok, eso fue la finalidad del modelo, ¿verdad? Del modelo EASY, ¿verdad? Luego dice finalidad de los mercados comunes. Usted me va a escribir lo siguiente. Ahí van a disculpar que ahí se ve algo montado, pero tienen que ir conmigo, ¿verdad? Para que no se me confundan. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué dice nuestro libro? La finalidad es ampliar los mercados internos. Los mercados internos, aplicar barreras, o sea, les iban a cobrar aranceles, ¿verdad? Los productos que venían de Europa para que en realidad tuviera más auge la industria aquí en América, ¿verdad? Entonces sería aplicar, les decía, los mercados internos, ampliar los mercados internos, aplicar barreras arancelarias a productos europeos. Y buscar financiamiento internacional para la naciente economía, ¿verdad? Y buscar financiamiento internacional a la naciente economía. Ok, esa fue la finalidad de los mercados comunes. Luego aquí dice que en pareja, pero usted lo va a hacer solito, ¿verdad? Me va a escribir qué es la Guerra Fría, cómo inició y cómo se desarrolló. Ya copió esto, lo puedo borrar, ¿verdad? Cómo se desarrolló la Guerra Fría y qué fue lo que le puso fin. ¿Ok? Luego usted me va a escribir cómo se justifica, cómo se pueden justificar las dictaduras como forma de gobierno y cuáles son sus efectos. Eso me lo va a escribir usted en base a lo que usted piensa, ¿verdad? Y luego la parte número 4, esa me la va a escribir en el cuaderno y la va a hacer solito. Me va a investigar los beneficios que trajo a América el modelo EASY y por qué ya no continuó. Me va a investigar más hechos socioeconómicos y políticos ocurridos en América entre 1930 y 1970. Luego me va a hacer una línea de tiempo con los hechos expuestos en este contenido y los investigados, ¿verdad? Hasta ahí es lo único que usted va a hacer. Me lo hace en el cuaderno y quien me lo haga y me lo entregue completo va a tener un punto para su materia de sociales. Así que hasta aquí terminaría la clase, chicos. Pasen feliz día.